comenzar con el estudio del Pirkei Avot y las palabras de nuestro Rab que están escritas en la Besorá de Matitya Alevi. No estaba grabando. Vamos a tener que regresarnos un poco, así que, pero bueno, sabemos muy bien que entre las semanas que hay de Pesach a Shavuot tenemos la amplia costumbre, la muy difundida costumbre, de leer los capítulos de lo que es el Pirkei Avot y también nosotros en nuestro caso hacer Meshichim, hacer mesiánicos, que identificamos a Rabbi Yeshua ben Yosef como el Mashiach. Leemos sus enseñanzas que aparecen en el libro comúnmente llamado Matitya. Y al salir de las 49 puertas de la Tumá y entrar a Sha'arei Kedushá, a las puertas de la Kedushá, esto nos va a ayudar en gran manera. Siempre que estudiamos estas partes, nos adentramos o nos ayuda a adentrarnos a las puertas de la Kedushá. El año pasado, sin más que nada decir, porque que no estaba grabando y bueno, como decíamos, el año pasado vimos la Mishnah, en el caso de las palabras de nuestro maestro, vimos el capítulo 1, Mishnah 1 y Mishnah 2. De hecho, las unimos. Y vamos a ver en esta ocasión, este año, lo que es la Mishnah 3, que nos dice así. La Mishnah 3 nos dice: aprobados los sumisos de espíritu, porque para ellos es el dominio de los cielos. Aprobados los que se lamentan, porque ellos serán reconfortados. Y vamos a agarrar la primera parte, lo que dice: aprobados los sumisos de espíritu. ¿Por qué? Porque aquí nos dice ellos, porque de ellos es el dominio de los cielos. Bueno, la traducción de Rabbi Julio Dam en su libro Matitya Alevi de estudio. Y vamos a entender un poco acerca de lo que nos dice aquí. Ciertamente nos está enseñando una lección que lo vamos a ver con la ayuda de lo que nos dice el Mejilta de Rabbi Ishmael. Voy a leerlo y vamos explicando a medida que avancemos. Nos dice: al disertar y el hombre Moshe era extremadamente humilde, lo que nos dice la Torah acerca de Moshe, que era extremadamente humilde, el más humilde, la escritura nos informa, nos dice la Mejilta, que si uno es verdaderamente humilde y al final hará que la Shejinah repose sobre un hombre, en un hombre sobre la tierra. Entonces, esta es una lección importantísima. Los sumisos de espíritu, aquel que es tiene un corazón, aquí la maneja como espíritu, el espíritu humilde, el espíritu sumiso, en él va a morar la Shejinah. Y vamos a ver más adelante que también hará algo más. Por ahora vamos a ver qué dice: a él va a hacer que descienda. En el grupo de WhatsApp hace unos días, no quiero un poquito más, hace unas semanas, estudiamos un poco acerca de los 7 cielos. Y veíamos que en el 7º cielo es donde Hashem tiene su morada. Bueno, pues de este 7º cielo es que hace esta persona, el humilde, el sumiso de espíritu, hace que la Shejinah descienda a la tierra. De este 7º cielo la hace descender. Y nos dice, apoyando esto, nos cita Isaías 57:15 de Isaías, donde nos dice:
porque así ha dicho el que en lo alto y sublime habita para siempre. ¿Quién es este? Hashem, cuyo nombre es Santo. Yo habito en las alturas, dice él, yo habito en las alturas, en santidad, pero con el contrito y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Yo moro en las alturas, dice, en el séptimo cielo, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Así es que vemos entonces que por qué nos dice nuestro maestro que la persona que es sumisa de espíritu, que es humilde, en otras palabras, es bendecido, Ashrei, bendecido, feliz, que el Rabbi Julio lo traduce como aprobado, y vamos a ver que en la siguiente cita tiene un apoyo muy grande. Hay una, parece su traducción muy acertada a también la traducción que vemos ahí. Esta persona es feliz, es, bueno, como lo tenemos en las versiones que algunos todavía tienen por ahí, llama bienaventurados, feliz, bendecidos, que es como más se traduce en las versiones mesiánicas. Nos dice, el Espíritu de Hashem está sobre mí, porque me ha ungido Hashem me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes, para vendar a los heridos de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Nuevamente ve como dice, heraldo de gozo a los humildes y vendar a los heridos de corazón. Mi mano hizo todas estas cosas. Esto lo estamos leyendo en 66, capítulo 66, verso 2 del mismo libro, Isaías Naví. Dice, declara Hashem, mi mano hizo todas estas cosas, y así todo llegó a existir. Sin embargo, a este miraré con aprobación, al que es pobre y contrito de espíritu, y que se ocupa de mi palabra. Así vemos que entonces parece haber una gran coincidencia, ¿verdad?, en lo que es la traducción que acabamos de leer en Isaías 66.2 y lo que la traducción que Rabbi Julio Dan pone. También tienen que ver su material. Rabbi Julio Dan tiene un libro que se llama Material Leví de estudio, y en este tiene esa traducción como aprobados, y en lugar de traducir Malchut Hashamay como comúnmente lo hace, es comúnmente se traduce por otras partes como el reino de los cielos, él traduce como el dominio de los cielos, y tiene su explicación. Vean, también es un buen libro donde pueden encontrar buenos comentarios. Y parece haber que aquí, como le dice, a este miraré con aprobación. Por eso nos dice en su versión, dice, mira, aprobados son los de sumiso espíritu, de espíritu sumiso, porque de ellos es el dominio de los cielos. Y entonces Hashem dice que mira a los pobres, a los humildes, y tenemos algo más. Todavía lo que nos dice Salmos, Tehilim 51, 16 y 17. Porque tú no quieres sacrificio, sino yo te los daría. Pero no te complacen en ofrendas quemadas. El verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido, que tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Entonces, esta parte de los salmos no está tratando de decirnos que Hashem no quiere en realidad, como algunos dicen, que no quieren los sacrificios y que eso lo permitió por no sé por qué, pero bueno, tienen sus razones y dicen algunos argumentos. Esto no quiere decir que esté en contra de los sacrificios, no, sino que como aprendemos
de la Torah, que cada una de las cosas que Hashem nos ordenó hacer, porque Hashem nos ordenó en hacer los sacrificios, es para nuestro beneficio y debemos de aprender ahí, por ejemplo, que debemos subyugar a nuestra parte animal, que también es a veces conocida como Nefesh Behemit, el alma animal. Esta parte de nosotros que seguía o cede ante su instinto, es como si fuera literalmente un animal que quiere guiarse solamente con instinto, quiere comer y se sacia, tiene necesidades de reproducción y quiere buscar a una persona, o sea, nada más como los animales, dicen, nada más en un tiempo se aparean, pum, ya, sí, tienen ganas y van. Entonces, cuando nosotros entregamos los korbanot, debemos aprender que debemos en realidad entregar, por así decirlo, a nuestra alma animal, someter nuestros deseos y pasiones, es lo que significa. Porque si solamente una persona llega y quiere entregar un korban hatá, pero no hay teshuvá, su corazón no está arrepentido, entonces, ¿qué poder expiatorio tiene? Realmente no está cumpliendo con la raíz, el propósito de la mitzvah. Entonces no alcanzará expiación. Por tanto, aquí nos está haciendo el énfasis en el Salmo, nos está haciendo el énfasis en que en la raíz, en que debemos tener el corazón contrito, el corazón y el espíritu humillado. Humildad, en otras palabras. Entonces, esto es lo que sucede entonces con el del sumiso de espíritu, los humildes, que él va en su propia vida a tener la Shejina, ¿sí? Hashem lo ve con predilección, ¿sí? Como nos dice ahí, a este miraré con aprobación. Pero en el caso contrario, en el otro lado de la balanza tenemos el que es orgulloso, el que es arrogante, altanero. Por el lado contrario, va a ser lo contrario, obviamente. Entonces, él no va a tener la Shejina. Y como decíamos que en el humilde hace descender la Shejina, el arrogante la hace alejarse, exactamente, la hace alejarse. Y aquí nos dice, en Mishle 16.5 nos trae como prueba, nos dice que a todos los arrogantes de corazón se les llama abominación. Dice Proverbios 16.5, Mishle 16.5 dice, toda persona arrogante es abominación ante Hashem. Ciertamente no quedará sin castigo. Increíble. Increíble. Y vean la comparación que nos sigue dando la Mejilta, nos dice, la idolatría se llama abominación, igual que el corazón arrogante, toda persona altanera, fíjate cómo y también a lo que es la apodazara, la idolatría se le llama abominación, como en Devarim 7.26, donde nos dice, no traerás una abominación a tu casa, no traigas idolatría, por eso es abominación. Así como la idolatría contamina la tierra, lo sabemos, hace que la Shejina se vaya, así lo hacen los altivos de corazón. Entonces podemos entender con esto lo que nos está diciendo nuestro Santo Maestro al decirnos, bienaventurados, felices, bendecidos son aquellos sumisos de espíritu, los humildes. ¿Por qué? Porque la Shejina va a estar con ustedes. Hashem los va a mirar con aprobación. Por eso también aprobados los humildes de espíritu.
Pero no solo eso, sino no solamente a su favor, sino que cuando hace descender la Shejina, bueno, pues los hace en favor de todo lo que es la comunidad, para todos. El caso contrario, el arrogante, el que tiene un corazón altivo, lo que va a hacer que es alejar la Shejina y con esto de toda la congregación. Ahora, ¿y para qué? Si nos permiten ir un poco, ¿para qué es esta sumisión de espíritu? ¿Para qué viene? ¿Cómo lo podemos experimentar más? Es decir, y creo que es algo que nos va a servir para nosotros. Leemos y seguimos explicando. En Salmos, esto ya no es parte de la Mejilta, nos dice en Salmo 119, 71, nos dice: es bueno para mí el haber sido humillado. La razón, para que aprendiera tus leyes. ¿Para qué Hashem viene a humillarnos? Al corazón altivo viene a someternos, a hacer que sea un espíritu sumiso. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, tenemos en algunas otras partes del Tanaj, como nos dice para el orgullo, nos dice ojos altivos, ¿sí? O que levantan la cabeza, caminan así erguidos. La posición vertical nos representaría entonces el orgullo, ¿sí? La soberbia. ¿Qué viene entonces a hacer Hashem? Entonces viene a decir que esto es una conducta inaceptable, es de hecho aborrecible, abominable. Pero si la persona no entiende con esto, Hashem tiene que, en su bondad, tiene que traer problemas, situaciones, tiene que traer algunas cosas que nos hagan sumisos. Es decir, que del estado vertical de orgullo, soberbia y altivez, vienen todas estas cosas a quebrantarnos, a humillarnos en esa posición, la posición horizontal. Es decir, que ahora con esta parte seremos sumisos, como lo dice aquí. Dice, es bueno para mí el haber sido humillado. Muchas personas que dicen, ¿y por qué si estoy tratando de seguir la Torah? ¿Por qué si te estoy tratando de seguir la voluntad de Hashem? Todavía me va mal, todavía tengo esto, tengo problemas, tengo aquello, esto y esto y esto y esto y aquello. ¿Por qué? Porque a lo mejor una de las situaciones que están saliendo es que aunque tú no te des cuenta, hay algo de orgullo en nuestras vidas. Todavía tenemos un espíritu rebelde, que entonces Hashem tiene que venir con varias situaciones y humillar. Viene con varias situaciones y quebrantar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que seamos de un espíritu sumiso. Y de esta manera, al tener el espíritu sumiso, vamos nosotros a poder aprender, vamos a poder a obedecer a Hashem. Hay muchas veces que, mira, tenemos Torah y tenemos mitzvot y no nos llevamos a cabo, no estamos siendo obedientes. ¿Y por qué? Hay cierto grado de orgullo, de altivez, de como que quieres tener tú el mando, tú decidir si lo haces o no lo haces, cómo lo haces y cuándo lo haces. Pero Hashem entonces viene con todas esas cosas y viene a humillarte, a quebrantarte. ¿Para qué? Para que uno sea sumiso, sea obediente y con eso aprender y practicar la Torah. Y después de todo esto tendremos que la felicidad, la bendición, como dice nuestro maestro. Felices, bendecidos son aquellos sumisos de espíritu, porque ya lo vimos, porque hacen descender la Shejina a su propia vida, pero también a la vida de los demás, de la comunidad. Y bueno, esto es lo que podemos aprender. Entre las semanas entre Pesach y Shavuot, pues creo que nos sirve mucho. Hay veces que
no estamos practicando lo que debemos de practicar. Y Hashem tiene que venir entonces a humillarnos, a someter y nuestro espíritu, para que seamos de espíritu sumiso, seamos humildes y podamos seguir en este caminar. Hashem nos quiere entregar la Torah, pero para eso necesitamos un camino y preparación. Todo esto nos va a servir. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente a lo que es el Pirkei Avot. Sí, ahora sí está grabando. ¿La mandé? Pues todo, no grabó nada. No, que ya varias veces te ha pasado. Diferentes cosas. Bueno, una de las cosas que tal vez Hashem me quiere enseñar es paciencia. A veces uno se enoja. Entonces, mira, las cosas sucedieron, por algo sucedieron, y a controlarse también. Esa es una de las partes que nos enseña el Pirkei Avot. Midot Raot, las cualidades malas, hay que transformarlos en cualidades buenas, ¿no? Midot Tovot. Pero para eso necesitas cómo practicar. Si no hay cómo practicar, pues ¿cómo, verdad? Entonces Hashem viene luego a hacernos estas situaciones a modo de ejemplo para que nosotros aprendamos. Bueno, vamos al Pirkei Avot. Tenemos el año pasado ya explicamos algunas Mishnayot. Hoy vamos a explicar otras Mishnayot que no explicamos. Nos saltamos, por ejemplo, la Mishnah 2. Y la Mishnah 2 tiene un mensaje tremendo. Y por eso vamos a estacionarnos en que nos dice la Mishnah 2 del capítulo 1 de Masejet Avot. Nos dice: Shimón el justo fue uno de los sobrevivientes de los hombres de la gran asamblea. Él solía decir: por tres cosas se mantiene el mundo: por la Torá, por el servicio y por las buenas acciones. En hebreo tenemos que dice se mantiene el mundo sobre la Torá. A la Torá, sobre la Torá, Beal Abodá, y sobre el culto. Beal Gemilut Hasidim, y sobre los actos de bondad, o como traduce aquí, por las buenas acciones. Esto es Gesed, Gemilut Hasidim, Gesed, de Gesed. Muy bien, entonces tenemos, en pocas palabras, tenemos tres que, según Shimon HaTzadik, sostienen al mundo: Torah, Abodá, Gesed. En pocas palabras. Y vamos a ver esto. Vamos a tratar de entender qué nos está diciendo Shimon HaTzadik, que el mundo se mantiene por estas tres cosas. Bueno, una de las cosas que vamos a ver aquí nos dice, voy a leer parte de lo que es la Gemara en Masejet Avodat Zarah. Leo y voy explicando. Dice: más bien, esto es lo que los gentiles dicen ante el santo bendito es, maestro del universo, como para el pueblo judío que aceptó la Torá. ¿Dónde está la evidencia de que cumplieron con sus mismot? El santo bendito sea les dice en respuesta: me voy a declarar sobre el pueblo judío que cumplieron la Torá en su totalidad. Las naciones dicen ante él: maestro del universo, ¿hay un padre que pueda testificar acerca de su hijo, en contra de su hijo? Y está escrito: Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto está escrito en Shemot 4.22, Éxodo 4.22. Dado que Elohim es considerado el padre del pueblo judío, él está descalificado para testificar en su nombre. El santo bendito sea les dice al cielo y a la tierra:
el santo bendito les dice, el cielo y la tierra van a testificar acerca de que ellos cumplieron con la Torá en su totalidad. Esta es la parte que nos interesa. Las naciones dicen, Maestro del universo, en este asunto el testimonio del cielo y de la tierra está manchado por un conflicto de intereses. Está manchado con un conflicto de intereses, como se afirma. Si mi pacto no fuera con el día y la noche, no habría designado las ordenanzas del cielo, a las ordenanzas al cielo y la tierra. En Jeremías 33:25. Escucha muy bien, dice que si su pacto no fuera con el día y la noche, no habría designado la ordenanza al cielo y a la tierra. De aquí es donde dice, y con respecto a este verso, el rabino Shimon ben Lakish dice, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Y fue la tarde y la mañana del sexto día, en Bereshit 1:31. Esto enseña que el Santo bendito sea estableció una condición con los actos de la creación. Y dijo, si el pueblo judío acepta mi Torah en el Sinaí, en la revelación del Sinaí, todo está bien. Pero si así no la acepta, si el pueblo judío no acepta la Torah en el monte Sinaí, en la revelación, los voy a devolver al estado primordial del caos y del desorden. Y esto es similar a lo que dice Hezquías. Antes de continuar, entonces tenemos la mentalidad hebrea, la mentalidad judía, a través de la deducción de estos versos, no vemos que Hashem tenga, ¿cómo lo podemos decir? Que Hashem vea la existencia del mundo como algo que se tenga que sustentar si no hay Torah. Si no hay Torah, es decir, no vale la pena la existencia de lo creado, del mundo, de la tierra. Y es donde empezamos a ver lo que nos dice Shimon HaTzadik, que sobre tres cosas el mundo se sostiene. Sobre la Torah, porque si no hay Torah, ¿quién no ve la necesidad de la existencia del mundo? Y esto es similar a lo que nos dice Hezquías, dice con respecto a un asunto diferente. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? Hiciste que la oración sea escuchada desde el cielo. La tierra tembló y cayó. Esto está escrito en Salmo 76:9. Y si la tierra temía, pregunta, si la tierra temía, ¿por qué estaba en silencio? Y si estaba en silencio, ¿por qué tenía miedo? El que tiene miedo no se queda en silencio, y el que permanece en silencio demuestra que no tiene miedo. Más bien, esto es el significado del versículo, dice él. Al principio, cuando Elohim vino a dar la Torá al pueblo judío, la tierra temía. ¿Por qué temía? Porque nos estamos explicando que Hashem les dijo, Hashem no ve la validez, no ve un propósito en la existencia del cielo y la tierra si no hay Torá. Entonces, por eso tenía miedo. ¿Por qué? Porque hay dos opciones, que el pueblo de Israel o la acepte o la rechace. Si la acepta, todo está bien, pero si la rechaza, Hashem volverá todo al estado de destrucción, como en el principio de caos y de desorden. Entonces esto dice, la tierra temía porque creyó que también no la podían aceptar y serían destruidos. Esto es aludido por la frase, hiciste que se oyera la sentencia. Pero finalmente, cuando los judíos aceptaron la Torah, la tierra guardó silencio. Como que hubo tranquilidad. ¿Por qué? Porque aceptó la Torah. Y entonces, adelante con la existencia. Todo está bien. En consecuencia, el cielo y la tierra son partes interesadas y no pueden testificar sobre el compromiso del pueblo judío con la Torah. Y bueno, ahí sigue adelante la Gemara explicándonos acerca de su tema. Y aquí tenemos entonces que la Torah es uno de los, por así decirlo, uno de los pilares que sustentan al mundo, a la existencia del mundo. Si no hay Torah, no
no hay caso, no hay propósito para la existencia de la Torah. Perdón, la existencia del mundo. Sin Torah no hay mundo. Sí, no vale la pena el mundo. Y escuché una explicación que me gustó mucho, tremenda. Decían, ¿para qué la Tierra es redonda? ¿O por qué la Tierra es redonda? Y encontramos entonces, si sabemos un poquito de lo que nos enseñaron en la escuela, si recordamos, la Tierra tiene un movimiento en su propio eje, llamado el movimiento de rotación. Con este tenemos que parte o una cara, podríamos decirlo, de el mundo se encuentra lo que es la parte que le recibe la luz, pero la otra parte, la parte contraria o la otra cara, en ese momento tendrá oscuridad, la noche. Por eso está el día y la noche, y a través de este movimiento. Muy bien, entonces tenemos que, gracias a que es redonda, pero si nos ponemos a pensar, decía esta explicación, ¿por qué es redonda? Para que en un lado sea noche y en el otro lado sea día. Es para que se asegure que alguien está estudiando la Torá. ¿Por qué? Porque aprendimos que uno de los pilares que sostiene al mundo, más bien, que los pilares sobre los cuales se sostiene al mundo, es la Torá. El estudio de la Torá entonces debe estar presente, y así aseguramos que un yehudí esté estudiando la Torá en cuanto es de día, mientras los otros están dormidos, y dentro del otro lado, cuando les toque la parte de día, alguien va a estudiar por lo menos en lo que el otro lado es de noche y están descansando. Es maravilloso. Esto Hashem lo hizo con, obviamente, este sentido y algunos otros más. Ahora, nos dijo la Mishnah que hay tres, por así decirlo, pilares. Hay tres cosas sobre las cuales se sustenta el mundo. La segunda es Abodá. Aunque algunos han dicho que Abodá es tefilá, el sentido simple, o el sentido, el peshat, el sentido llano de lo que nos está diciendo ahí es Abodá, pero la Abodá del Bet Mikdash, lo que es sacrificios. Muy bien. Hablamos en otros videos acerca de los sacrificios, la importancia de los sacrificios. En el caso de nosotros como Meshihim tenemos algunas más interpretaciones de algunos que dicen que con el sacrificio del Mesías ya no existe, ya no se debe de sacrificar, lo cual ya hemos mostrado varias veces que es incorrecto, y ahí están los videos acerca de eso. Tenemos un video que se llama La ruptura del velo del templo, verdades y mentiras, entre otros. Ahí véanlo, por favor, los que no lo han visto, para ahondar en el tema. Ahora voy nuevamente a lo que nos dice la Gemara. Ahora en el sentido, o más bien en el tema, de lo que es el segundo pilar, la Abodá. Y nos dice la Gemara, Abraham le dijo, maestro del universo, tal vez los judíos pequen delante de ti. ¿Los vas a tratar como lo hiciste con la generación del diluvio y la generación de la dispersión? ¿Los vas a destruir? Elohim le dijo, no. Abraham entonces dijo ante Elohim, maestro del universo, dime, ¿con qué lo heredaré? ¿Cómo pueden mis descendientes asegurarse de que mantendrás el mundo? Dijo Elohim a Abraham, tómate una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola de 3 años, una tórtola y un pichón. Esto está en Bereshit 15. 15, específicamente lo de los sacrificios que le diga que tomar en el versículo 9. Elohim estaba aludiendo a las ofrendas, en cuyo mérito el pueblo judío y a través de ellos el mundo entero se librarían del castigo divino.
increíble en la mente Yehudí a través de la deducción de los textos. Aquí lo vemos, no vamos a ir a todo como lo deduce, ¿verdad? Pero aquí tenemos una parte que le dice, a veces no se puede entender esa parte. ¿Por qué en el pacto que hace con Abraham pide korbanot? La parte nos está aludiendo esa que Hashem va a perdonar y va a expiar los pecados a través del korban. Y con esto se va a mantener no solo la existencia del pueblo judío, sino a través de ellos, de todo el mundo, de toda la humanidad. Y dice, Abraham le dijo ante Elohim, Maestro del universo, esto funciona bien cuando el templo está de pie, pero cuando el templo no está de pie, ¿qué va a ser de ellos? Elohim le dijo, ya he presentado para ellos el orden de las ofrendas. Cuando los lean delante de mí, voy a atribuir crédito como si ellos hubieran sacrificado delante de mí, y yo los perdonaré de todas sus transgresiones. Dado que las ofrendas aseguran la existencia continua del pueblo judío y también del resto del mundo, los actos de la creación se leen en su honor. Bueno, entonces el segundo pilar que sostiene al mundo, o el mundo se sostiene sobre estos tres pilares, el segundo no está en nuestros días, como decimos acá. Acaba de pasar Pesaj y decimos, a causa de nuestros pecados hemos sido exiliados de nuestro territorio, no tenemos templo, no hay Cohen que expíe por nosotros, no hay Leviim que estén en su servicio y en el cántico, y no hay Israel en sus puestos. Entonces, falta, no hay. Por causa de nuestros pecados no existe el segundo pilar sobre el cual el mundo se mantiene. Y ahorita vamos a regresar aquí porque es interesante. Después de ver lo que es el tercero, vamos a volver aquí para explicar un poquito más. El Rab Chaim Mivolojin dice, la persona no nació para sí mismo, sino nació para ayudar al prójimo en todo lo que pueda y esté a su alcance hacer. Está hablando de Gesed. Gesed, vamos a verlo como que no nacimos para nosotros mismos, sino nacimos para ayudar al prójimo. Debemos tener conciencia de que una de las funciones principales en este mundo de cada uno de nosotros es ayudar a los demás. Esta obligación está incluida en la mitzvah de asimilarse a Hashem, de ser como Hashem, quien constantemente ayuda a la humanidad. Así como Hashem ayuda a la humanidad, entonces nos debemos de parecer a Él, seguir sus caminos y ayudar a los demás. Hay una regla de oro en la mitzvah de Gesed. A veces estamos explicando un poco acerca de Gesed porque no se entiende qué es un Gesed. Aunque buenas acciones, hacer buenas acciones, o según otra versión lo traduce como actos de bondad. Entonces esto es Gesed, pero en Gesed hay una regla principal, una regla de oro. Deja de pensar en ti y piensa en los demás. Esta es la regla de oro de Gesed. ¿Entendemos? Nos dice, para la Torah, la derecha es muy importante. Es cierto, tenemos que la diestra de su poder, tenemos que a tu lado caerán 1000, 10.000 a tu diestra. La diestra es la mano fuerte, un lugar de honor, porque le dice, siéntate a mi diestra mientras destruyo a los enemigos, etc. Entonces la diestra en la Torah juega un papel muy importante. Hablando obviamente en contra de o en comparación de la mano izquierda. La mano derecha es muy importante. Y aquí tiene algunos ejemplos. Cuando uno dice una verajá, tiene que sostenerlo con la mano derecha, la copa del kiddush, etc., ¿no? Entonces, preguntó un jajam, si la mano derecha es tan importante, ¿por qué el corazón se encuentra al lado izquierdo? Los que sabemos muy bien, no está en el centro, no está a la derecha, sino está situado levemente al lado izquierdo. La respuesta es,
realmente el corazón está al lado izquierdo, sí, pero el compañero nos ve de frente y para él está en el lado derecho. Vemos de aquí que el corazón es para el compañero. Hermosísima lección. El corazón no está en el lado derecho, sino en el izquierdo, porque así cuando veas a tu semejante, él lo tendrá a su derecha. Y tú tendrás a tu derecha el corazón de tu compañero, que lo más importante es el corazón de tu compañero y no tu propio corazón, por así decirlo. Entonces, el Gesed es, por esto, entonces, actos de bondad. El siguiente que nos dijo aquí en la Mishnah dice, son 3 cosas sobre las cuales se sostiene el mundo. 1, Torah. 2, Abodá. 3, Gesed. De Hasidim. Y entonces el tercero, el Gesed, es de que sea importante tu compañero, más importante que contigo mismo, a ti. No veas a los demás, ve a la necesidad de tu compañero. Entonces, con esta breve explicación para ver un poquito más del trasfondo del Gesed, vemos que la verdad es que nosotros debemos hacer Gesed. Y Gesed se trata de dejar de vernos a nosotros, ver las necesidades del compañero, ver las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor y de preocuparnos por ellas más que lo que preocuparnos por nosotros. Ciertamente para muchos sería algo muy difícil. Nos es difícil a veces porque estamos acostumbrados de ver de forma egoísta, de ver nuestras necesidades como si viéramos en un espejo. En un espejo es tu reflejo y ves otro lado y como si tuvieras un espejo, te ves tú mismo. ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué me duele? Etcétera, etcétera. Entonces empezamos a pedir: Hashem, bendíceme. Hashem, cuídame. Hashem, líbrame. Hashem, redímeme, etcétera. Es todo yo. Pero la tefilá que nos marcaron Jajamim no se trata de eso, se trata de pedir por todos. Y decimos Hashem, líbrame. La vida está en plural. Redímenos, rescátanos, sánanos. Nos dice pedimos por todo el pueblo de Israel. ¿Y qué decimos en la concentración cabalística? Antes del rezo decimos, para rectificar esta mitzvah en los ámbitos superiores, en nombre de todo Israel, no solo mío, sino de todo Israel. Esto te empieza a abrir a que tú veas, ¿verdad? Las necesidades de los demás, para que tú hagas Gesed, actos de bondad con el prójimo. Muy bien, y entonces esto es lo que tenemos. Estas 3 cosas sostienen al mundo. Si no hay Gesed, si las personas son tan egoístas y siguen tan egoístas, realmente Hashem no va a ver la valía de que exista la creación. ¿Por qué? Porque no hay Gesed. El Gesed es lo que sostiene al mundo, según lo que nos dice Shimon HaTzadik. Muy bien, y ahora vamos a poder comprender incluso mejor lo que nos dice Oseas capítulo 6, verso 6, que nos dice: porque yo deseo bondad. Ve en hebreo, alguien tiene un Tanaj. Un Tanaj en hebreo nos dice Gesed. La palabra bondad, que traducida aquí en esta versión dice Gesed, se traduce como bondad, es Gesed y no sacrificio. Obediencia a Elohim más que ofrendas quemadas. ¿Cómo? Entonces muchos dicen, ya ves, Hashem quiere que nada más hagas Gesed. Hashem no quiere sacrificios. Hashem no quiere que un pobrecito animal lo lleves y lo mates delante del altar. No, eso Hashem no lo desea. No es el deseo de Hashem. No es lo que trata de describirte el texto, sino es más para nosotros cuando no tenemos templo, para cuando no hay Bet HaMikdash, cuando la casa de Hashem está destruida y no hay posibilidad de hacer sacrificio. Entonces te dice, porque yo deseo Gesed más que sacrificio. Yo deseo que hagas Gesed más que sacrificio. Sí, es muy bueno y Hashem nos ordenó y a traer Korbanot. Pero lo que es más importante para Hashem, en estos tiempos donde no hay Bet HaMikdash, es justamente el Gesed.
Ajá. Entonces ve, ¿cómo? Si son 3 pilares, si tenemos en cuenta, con un burdo ejemplo, pero tenemos, ajá, por ejemplo, ajá, tenemos si se alcanza a ver ahí, tenemos a una memoria sustentada por 2 lápices, 2 memorias. Si no hay lápices, la memoria se cae. Igual, el mundo se sostiene en 3 pilares. En nuestros días faltan, ¿cuántos de esos pilares? Uno de esos pilares. No hay Bet HaMikdash y no es posible realizar la Abodá. Entonces, en Oseas 6:6 nos está diciendo que Gesed, el tercer pilar, debes hacerlo todavía más para que tome el lugar, por así decirlo, para que sustituya el pilar que nos falta el día de hoy. Pero también esto nos va a servir, y por eso vamos a regresar a lo que decíamos acerca de cuando en la Gemara Abraham le está diciendo a Elohim, maestro del universo, esto funciona bien, es decir, las ofrendas que sustentan al pueblo judío y a todo el mundo, funciona bien cuando el templo está de pie, pero cuando el templo no está de pie, ¿qué va a ser de ellos? Y Elohim les dice, yo les he dado el orden de las ofrendas. Cuando lean delante de mí, voy a atribuir el crédito como si ellos hubiesen sacrificado delante de mí estas ofrendas y les perdonaré todas sus transgresiones. Entonces, en este caso, la Gemara nos enseña que en el tiempo en que no hay Bet HaMikdash, no es posible realizar la Abodá. En ese tiempo hay que incluso estudiar más. Hay que estudiar más Torah, dedicarnos más a la Torah para que el estudio de la Torah, como dije, el primer pilar, tome también parte de lo que sería el segundo pilar. Así, el tercero y el primer pilar, el primero que es Torah y el tercero que es Gesed, ambos contribuirían para sustituir momentáneamente el pilar que no tenemos. Por eso debemos estudiar con más ahínco, con más kavaná, con más deseo, ¿verdad? Porque esto no solamente es para ti, sino que aprendimos que sustenta al mundo entero, pero incluso va más allá, porque debemos de estas 3 que debemos de tener, estos 3 pilares, solamente tenemos 2, entonces aumentamos en los 2 que tenemos en Torah y en Gesed para que tomen el lugar del segundo pilar, que no tenemos en este momento. Así que quiera Hashem, y siempre lo pedimos, que sea reconstruido pronto en nuestros días, y lo pedimos muchas veces en nuestras tefilot, está escrito ahí, lo vemos. Ajá. Y esto es nuestro deseo, porque falta un pilar para sustentar la existencia del mundo. Esto es algo tremendamente serio. No es solamente por nuestro beneficio, es por el beneficio de toda la creación, de todo el mundo, que pedimos constantemente por la reconstrucción del sagrado templo, la casa de Hashem, para venir a presentar, como lo dijimos. Hemos pasado lo que es Pesaj y decimos que no tenemos Cohen, no tenemos Leví en su lugar, no tenemos a Israel en su puesto. No podemos, pero que tú nos devuelvas pronto a nuestra tierra y ahí realizaremos los sacrificios y el sacrificio, como decimos en Musaf, y el sacrificio adicional de este día, tanto sea de Shabbat como de las festividades. Muy bien, ¿por qué decimos todo esto? Y entre otras muchas cosas que están ahí cuando hacemos las tefilot, es porque es necesario. Esto no es nada más otro punto, sino son 3 de los pilares, son los 3 pilares que sostienen la existencia del mundo: Torah, Abodá y Gemilut Hasidim, que es Gesed. Entonces,
quiera Hashem, que en estas semanas que estamos elevándonos para recibir la Torah, tengamos justamente estos consejos para que estudiemos con más ahínco y hagamos Gesed con más ahínco. Bueno, estamos entonces con eso. Yo creo que vamos a terminar. Shavuot, nos vemos la próxima semana y no olviden traer sus materiales. Vamos a estar teniendo el estudio de esto durante estas semanas y bueno,